custodi di quella fede. León XIII, 1892. Al pueblo italiano, guardianes de la fe a la que las naciones cristianas deben su moralidad y redención civil, debemos cumplir diligentemente cada una de nuestras supremas tareas. Por ello, debemos alzar nuestra voz en firme protesta contra la guerra impía que intenta arrebatarles tan preciado tesoro, amados hijos. Instruidos ya por una larga y dolorosa experiencia, conocen bien las terribles pruebas de esta guerra. Ustedes que la deploran en sus corazones como católicos y como italianos. ¿Puede uno ser italiano de nombre y sentimiento y no resentirse por estas continuas ofensas a las creencias divinas? Estas creencias son la más hermosa de nuestras glorias, pues dieron a Italia su primacía sobre las demás naciones y a Roma el cetro espiritual del mundo. Asimismo, hicieron que el maravilloso edificio de la civilización cristiana se alzara sobre las ruinas del paganismo y la barbarie. Podemos ser católicos de mente y corazón y contemplar con lágrimas la tierra donde nuestro maravilloso Redentor se dignó establecer la sede de su reino. Ahora vemos sus enseñanzas atacadas, su reverencia ultrajada, su iglesia combatida y su vicario combatido. Tantas almas redimidas por su sangre se pierden ahora, la porción más selecta de su rebaño, un pueblo fiel a él durante 19 siglos. ¿Cómo podemos soportar ver a su pueblo elegido expuesto al peligro constante y omnipresente de la apostasía, empujado al error y al vicio, a la miseria material y a la degradación moral? Esta guerra se dirige simultáneamente contra los reinos celestial y terrenal, contra la fe de nuestros antepasados y la cultura que nos transmitieron. Es, por lo tanto, doblemente maligna al ser culpable de una ofensa divina no menos que humana. ¿No es su principal fuente esa misma secta masónica que analizamos extensamente en la encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884 y en la más reciente del 15 de octubre de 1890, dirigida a los obispos, al clero y al pueblo italiano? Con estas dos cartas arrancamos de la cara de la masonería la máscara que usaba para ocultarse y la mostramos en su cruda deformidad y oscura actividad fatal. Nos limitaremos ahora a sus deplorables efectos en Italia. Durante mucho tiempo se ha abierto camino bajo la engañosa apariencia de una sociedad filantrópica y redentora del pueblo italiano. Mediante conspiraciones, corrupciones y violencias, finalmente ha llegado a dominar Italia e incluso Roma. ¿A qué problemas, a qué calamidades ha abierto el camino en poco más de 30 años? Nuestro país ha presenciado y sufrido grandes males en tan poco tiempo, pues la fe de nuestros padres se ha convertido en señal de persecuciones de todo tipo. La intención satánica de los perseguidores ha sido sustituir el cristianismo por el naturalismo, el culto a la razón por el culto a la fe, la supuesta moral independiente por la moral católica y el progreso material por el progreso espiritual. A las santas máximas y leyes del Evangelio han opuesto leyes y máximas que podrían llamarse el código de la revolución. También han opuesto una doctrina atea y un vil realismo a la escuela, la ciencia y las artes cristianas. Tras invadir el templo del Señor, han dilapidado el botín de los bienes de la Iglesia, la mayor parte de la herencia necesaria para los ministros, y han reducido el número de sacerdotes mediante el reclutamiento de clérigos más allá de los límites de la extrema necesidad. Si bien no se podía impedir la administración de los sacramentos, intentaron, no obstante, introducir y promover los matrimonios civiles y los funerales. Si bien aún no han logrado tomar el control de la educación y la dirección de las instituciones de caridad, siempre se empeñan en laicizarlo todo, lo cual equivale a borrarle la huella del cristianismo.
Si no lograron silenciar la voz de la prensa católica, hicieron todo lo posible por desacreditarla y vilipendiarla. En esta batalla contra la religión católica, cuánta parcialidad y contradicciones. Cerraron monasterios y conventos, pero permitieron que se multiplicaran a voluntad logias masónicas y antros sectarios. Proclamaron el derecho de asociación, mientras que a las sociedades religiosas se les niegan los derechos legales que toda clase de organizaciones usan y abusan. Proclaman la libertad de religión y reservan la odiosa intolerancia y las vejaciones precisamente para la religión de los italianos, a la que, por esa razón, se le debe garantizar respeto y protección especial. Protestaron y prometieron proteger la dignidad e independencia del Papa, pero se ve su desprecio diario por nuestra persona. Toda clase de espectáculos públicos encuentran campo libre. Sin embargo, esta o aquella manifestación católica es prohibida o perturbada. Fomentan cismas, apostasías y revueltas contra los superiores legítimos de la Iglesia. Se reprenden los votos religiosos, y en especial la obediencia religiosa, por considerarlos contrarios a la dignidad y a la libertad humanas, mientras que se permite que florezcan impunemente las asociaciones impías que atan a sus seguidores con juramentos malvados y exigen obediencia ciega y absoluta en los delitos. No queremos exagerar el poder masónico atribuyendo a su acción directa e inmediata todos los males que actualmente nos preocupan. Sin embargo, pueden ver claramente su espíritu en los hechos que acabamos de registrar y en muchos otros que podríamos recordar. Ese espíritu, enemigo implacable de Cristo y de la Iglesia, prueba todos los caminos, emplea todas las artes y prevalece por todos los medios. Arrebata a la Iglesia a su hija primogénita y a Cristo a su nación predilecta, la sede de su vicario en la tierra y el centro de la unidad católica. Para apreciar la influencia maligna y eficaz de este espíritu en nuestros asuntos, contamos con más que unos pocos indicios fugaces y la serie de hechos que se han sucedido durante 30 años. Orgullosa de sus éxitos, la propia secta ha hablado abiertamente y nos ha contado todos sus logros pasados y metas futuras. Considera a los poderes públicos como sus instrumentos, consciente o inconscientemente, lo que significa que la secta impía se jacta de ser una de sus principales obras de la persecución religiosa que ha afligido y aflige a nuestra Italia. Aunque a menudo ejecutada por otros, esta persecución es inspirada y promovida por la masonería, de manera inmediata o mediata, directa o indirecta, mediante la adulación o la amenaza, la seducción o la revolución. El camino de la ruina religiosa a la social es muy corto. El corazón del hombre ya no se eleva a las esperanzas y amores celestiales. Capaz y necesitado de lo infinito, se entrega insaciablemente a los bienes de esta tierra. Inevitablemente, existe una lucha perpetua de pasiones ávidas por disfrutar, enriquecerse y ascender. Entonces nos encontramos con una fuente enorme e inagotable de rencores, discordias, corrupciones y crímenes. En nuestra Italia no faltaban los desórdenes morales y sociales antes de los acontecimientos actuales, pero qué triste espectáculo vemos en nuestros días. Ese respeto amoroso que forma la armonía doméstica se ha visto sustancialmente disminuido. La autoridad paterna es a menudo ignorada por hijos y padres por igual. Los desacuerdos son frecuentes, los divorcios comunes. Las discordias civiles y el resentimiento entre las diversas clases sociales aumentan cada día en las ciudades. Nuevas generaciones que crecieron en un espíritu de libertad malinterpretada se desatan en las ciudades, generaciones que no respetan nada, ni de arriba ni de abajo. Las ciudades abundan en incitaciones al vicio, crímenes precoces y escándalos públicos.
El Estado debería contentarse con el alto y noble oficio de reconocer, proteger y promover los derechos divinos y humanos en su armoniosa universalidad. Ahora, sin embargo, el Estado se cree casi un juez y desconoce estos derechos o los restringe a su antojo. Finalmente, el orden social general se ve socavado en sus cimientos. Libros y revistas, escuelas y universidades, clubes y teatros, monumentos y discursos políticos, fotografías y bellas artes, todo conspira para pervertir las mentes y corromper los corazones. Mientras tanto, el pueblo oprimido y sufriente tiembla y las sectas anárquicas se alzan. Las clases trabajadoras alzan la cabeza y se lanzan a engrosar las filas del socialismo, el comunismo y la anarquía. Los hechos demuestran que el patriotismo masónico no es menos que un egoísmo sectario que anhela dominarlo todo, en particular los estados modernos que unen y concentran todo en sus manos. Los hechos demuestran que, en los planes de la masonería, los nombres de la independencia política, la igualdad, la civilización y el progreso buscaban facilitar la independencia del hombre de Dios en nuestro país. De ellos han surgido la licencia del error y el vicio y la unión de facciones a expensas de otros ciudadanos. El fácil y delicioso disfrute de la vida de los afortunados del mundo se nutre de la misma fuente. Un pueblo redimido por la sangre divina ha regresado así a las divisiones, a las corrupciones y a las vergüenzas del paganismo. Eso no nos sorprende. Tras 19 siglos de civilización cristiana, esta secta intenta derrocar a la Iglesia Católica y cercenar sus fuentes divinas. Niega absolutamente lo sobrenatural, repudiando toda revelación y todos los medios de salvación que ésta nos muestra. Mediante sus planes y obras, se basa única y exclusivamente en una naturaleza tan débil y corrupta como la nuestra. Una secta así no puede ser otra cosa que el colmo del orgullo, la codicia y la sensualidad. Ahora bien, el orgullo oprime, la codicia saquea y la sensualidad corrompe. Cuando estas tres concupiscencias se llevan al extremo, la opresión, la codicia y la corrupción seductora se extienden lentamente, adquieren dimensiones ilimitadas y se convierten en la opresión, el saqueo y la fuente de corrupción de todo un pueblo. Permítanos, pues, mostrarles que la masonería es enemiga de Dios, de la Iglesia y de la patria. Reconózcanla como tal de una vez por todas y con todas las armas que la razón, la conciencia y la fe ponen en sus manos. Defiéndanse de tan arrogante enemigo. Que nadie se deje engañar por su atractiva apariencia, ni se deje seducir por sus promesas. No se dejen seducir por sus seducciones, ni se dejen intimidar por sus amenazas. Recuerden que el cristianismo y la masonería son esencialmente irreconciliables, de modo que unirse a uno es divorciarse del otro. Ya no pueden ignorar tal incompatibilidad entre católicos y masones, amados hijos. Nuestros predecesores los han advertido abiertamente, y nosotros los hemos repetido en voz alta. Quienes, por alguna desgracia suprema, hayan dado su nombre a una de estas sociedades de perdición, deben saber que están estrictamente obligados a separarse de ella. De lo contrario, permanecerán separados de la comunión cristiana y perderán su alma ahora y para la eternidad. Padres, maestros, padrinos y quien quiera que tenga a su cargo a otros, deben saber también que tienen el riguroso deber de mantener a sus protegidos alejados de esta secta culpable, o de sacarlos de ella si ya han entrado. En un asunto de tanta importancia, y donde la seducción es tan fácil en estos tiempos, es urgente que el cristiano se vigile desde el principio. Debe temer el menor peligro, evitar toda ocasión y tomar las mayores precauciones. Use toda la prudencia de la serpiente, conservando en su corazón la sencillez de la paloma, según el consejo evangélico.
Los padres y madres deben ser cautelosos al invitar a extraños a sus hogares o admitirlos en la intimidad doméstica, al menos si su fe no es suficientemente conocida. Deben procurar primero que un astuto reclutador de la secta no se esconda bajo la apariencia de un amigo, maestro, médico u otro benefactor. ¡Oh! ¿En cuántas familias ha penetrado el lobo con piel de oveja? Es hermoso observar la diversidad de grupos que surgen hoy en día en todos los órdenes de la vida social. Grupos obreros, grupos de ayuda mutua y seguridad social, organizaciones para promover las ciencias, las artes, las letras y otras similares. Cuando se inspiran en un buen espíritu moral y religioso, estos grupos resultan ciertamente útiles y apropiados. Pero dado que el veneno masónico ha penetrado y sigue penetrando también aquí, especialmente aquí, cualquier grupo que se aleje de la influencia religiosa debe ser generalmente sospechoso. Pueden ser fácilmente dirigidos y, en mayor o menor medida, dominados por los masones, convirtiéndose en el caldo de cultivo y el aprendizaje de la secta, además de brindarle asistencia. Las mujeres no deben unirse a sociedades filantrópicas cuya naturaleza y propósito no sean bien conocidos sin antes consultar con personas sabias y experimentadas. Esa filantropía habladora que se opone con tanta pompa a la caridad cristiana suele ser el pasaporte para los negocios masónicos. Todos deben evitar la familiaridad o amistad con cualquier persona sospechosa de pertenecer a la masonería o a grupos afiliados. Conózcanlos por sus frutos y evítenlos. Debe evitarse toda familiaridad, no solo con aquellos libertinos impíos que promueven abiertamente el carácter de la secta, sino también con quienes se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, el respeto a todas las religiones y el afán de reconciliar las máximas del Evangelio con las de la Revolución. Estos hombres buscan reconciliar a Cristo y Belial, la Iglesia de Dios y el Estado sin Dios. Todo cristiano debe evitar libros y revistas que destilan el veneno de la impiedad y que avivan el fuego de los deseos desenfrenados o las pasiones sensuales. Los grupos y clubes de lectura donde el espíritu masónico acecha a sus presas también deben ser evitados. Además, dado que nos enfrentamos a una secta que lo ha invadido todo, no basta con permanecer a la defensiva. Debemos salir con valentía al campo de batalla y enfrentarla. Eso es lo que harán, amados hijos, oponiéndose de prensa en prensa, de escuela en escuela, de organización en organización, de congreso en congreso, de acción en acción. La masonería ha tomado el control de las escuelas públicas, dejando que las escuelas privadas, las escuelas paternales y las dirigidas por eclesiásticos y religiosos fervientes de ambos sexos compitan en la educación de la juventud cristiana. Los padres cristianos en particular no deben confiar la educación de sus hijos a escuelas inseguras. La masonería ha confiscado la herencia de la caridad pública. Llenen el vacío, pues, con el tesoro de la ayuda privada. Ha puesto las obras piadosas en manos de sus seguidores, así que ustedes deben confiar a quienes dependen de ustedes a instituciones católicas. Abre y mantiene casas de vicio, dejándolos a ustedes solos para abrir y mantener refugios para la honestidad en peligro. Una prensa anticristiana, tanto en asuntos religiosos como seculares, milita a su costa, de modo que la prensa católica requiere su esfuerzo y dinero. La masonería establece sociedades de ayuda mutua y cooperativas de crédito para sus partidarios. Ustedes deben hacer lo mismo, no solo por sus hermanos, sino por todos los indigentes. Esto demostrará que la caridad verdadera y sincera es hija de aquel que hace salir el sol y caer la lluvia sobre el justo y el pecador por igual. Que esta lucha entre el bien y el mal se extienda a todo y que el bien prevalezca. La masonería celebra reuniones frecuentes para planear nuevas formas de combatir a la Iglesia.
y vosotros debéis celebrarlas con frecuencia para consensuar mejor los medios y el orden de defensa. Multiplica sus logias para que vosotros multipliquéis los clubes católicos y los grupos parroquiales, promováis asociaciones caritativas y organizaciones de oración, y mantengáis y acrecentéis el esplendor del templo de Dios. La secta, sin nada que temer, hoy muestra su rostro a la luz del día. Vosotros, católicos, debéis también hacer profesión abierta de fe y seguir el ejemplo de vuestros gloriosos antepasados, que confesaron su fe con valentía ante tiranos, torturas y muerte. ¿Qué más? ¿Intenta la secta esclavizar a la Iglesia y someterla al Estado como a un humilde servidor? Debéis entonces exigir y reivindicar para ella la libertad e independencia que le corresponde ante la ley. ¿Acaso la masonería pretende desgarrar la unidad católica, sembrando discordia incluso en el propio clero, suscitando disputas, fomentando conflictos e incitando a la insubordinación, la revuelta y el cisma? Al estrechar el vínculo sagrado de la caridad y la obediencia, pueden frustrar sus planes, frustrar sus esfuerzos y defraudar sus esperanzas. Sean todos un solo corazón y una sola mente, como los primeros cristianos. Reunidos en torno a la sede de Pedro y unidos a sus pastores, protejan los intereses supremos de la Iglesia y el papado, que son también los intereses supremos de Italia y de todo el mundo cristiano. La sede apostólica siempre ha sido la inspiradora y celosa guardiana de la gloria italiana. Por lo tanto, sean italianos y católicos, libres y no sectarios, fieles a la nación, así como a Cristo y a su vicario visible. Una Italia anticristiana y antipapal se opondría sin duda al plan divino y por lo tanto estaría condenada a perecer. Amados hijos, la fe y el Estado les hablan en este momento a través de nosotros. Escuchen su clamor, levántense juntos y luchen con valentía las batallas del Señor. Que el número, la audacia y la fuerza del enemigo no los amedrenten, porque Dios es más fuerte que ellos. Si Dios está con ustedes, ¿quién podrá estar contra ustedes? Redobla tus oraciones para que Dios esté contigo en mayor abundancia de gracia, luchando y triunfando contigo. Acompaña tus oraciones con la práctica de las virtudes cristianas, especialmente la caridad hacia los necesitados. Busca la misericordia de Dios con humildad y perseverancia, renovando cada día las promesas de tu bautismo. Como prenda de estas cosas y como signo de nuestro amor paternal, os impartimos, amados hijos, nuestra bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 8 de diciembre de 1892, año 15 de nuestro pontificado.